En este vídeo voy a comparar el rendimiento en juegos del Xiaomi Mi 13 con el Samsung S24, dos teléfonos muy potentes con una estética similar, algo más pequeño el Samsung, y ambos con Android 14. Xiaomi monta el procesador Snapdragon 8 generación 2, un procesador gama alta lanzado en el año 2022, mientras que el Samsung S24 en la versión europea monta el procesador Exynos 2400 que fue lanzado justo un año después, en 2023. Ese año de diferencia, siendo más nuevo el procesador de Samsung, muestra una cierta superioridad en las pruebas de rendimiento con el test AnTuTu. Pero a este resultado no le hagas caso al 100% porque el rendimiento en los juegos, la cosa puede cambiar. He probado algunos juegos que consumen bastantes recursos de sistema, no he probado todos los que quisiera, por ejemplo el juego Ark no me dejaba instalarlo en el Samsung por incompatibilidad con el procesador. Por suerte, la gran mayoría de juegos son compatibles y no he tenido muchos problemas en ese sentido. Lo cierto es que ambos teléfonos tienen un rendimiento similar. A la hora de jugar, todos los juegos se ejecutan con fluidez y sin apenas retardo. Una prueba la tenemos en Carex Street, donde va muy cerca de los 60 fotogramas por segundo con la misma configuración en los ajustes gráficos del juego. Puede parecer que el Mi 13 y el Samsung S24 quedan muy parejos en cuanto a fluidez en los juegos, aunque si eres observador hay algunos detalles que marcan la diferencia entre uno y otro teléfono. Para empezar, todos los juegos de este vídeo los he configurado con los mismos ajustes en el apartado de los gráficos. Resulta curioso que en el Samsung, si quiero jugar al Fortnite a 90 FPS, solo puedo hacerlo en los preestablecidos de calidad baja. Si subo un nivel ya pasa a 60 FPS, que se mantiene en el modo épico en 60 FPS. En el Mi 13 puedo jugar a 90 FPS con los preestablecidos en calidad alta. Ya en épico sí baja a 60 FPS. Ahora bien, ¿son reales los 60 fotogramas por segundo en modo épico? Bueno, pues el Mi 13 en modo épico se mantiene en unos 55 o 60 FPS de media más o menos, y durante todo el rato que dura una partida puedes jugar bastante cerca de esos 60 FPS. En el teléfono Samsung se ejecuta a 60 FPS, pero ¿qué ocurre cuando llevamos unos minutos jugando? Pues que el juego va bajando la tasa de fotogramas hasta llegar a 30 FPS y se queda ahí en 30, da igual el mapa en el que estés o si dejas el personaje parado, la tasa de fotogramas queda en 30. Si quieres disfrutar de un pequeño rato a 60 FPS, tienes que salir y volver a entrar al juego, y vuelves a tener la máxima frecuencia durante unos segundos. ¿Por qué ocurre esto? Pues la gestión de la batería impide que el juego se ejecute en alto rendimiento, aunque en los ajustes de Game Booster lo tengas en modo rendimiento. Pero Samsung prefiere un gasto menor de la batería acompañado también de una menor temperatura del procesador, por lo tanto baja los FPS. Es una pena porque en la pantalla la representación de los colores me gusta mucho más que en el Xiaomi, pero falla algo muy importante en este tipo de juegos, que son los fotogramas por segundo. Con Call of Duty Warzone ocurre algo parecido. El Samsung comienza como una bestia súper fuerte a 120 fotogramas por segundo, pero cuando va subiendo la temperatura del procesador, poco a poco la tasa de fotogramas va descendiendo hasta llegar a unos 60-70 FPS más o menos de media. En cambio, el Mi 13 no es capaz de llegar a los 120 fotogramas por segundo ni al comienzo de la partida. Y por supuesto, después de un rato, ambos teléfonos se calientan superando los 40 grados, pero los fotogramas continúan casi igual que al principio a unos 70-80 FPS. Otro detalle que demuestra que el procesador no refrigera bien es que cuando lo sometí al test AnTuTu llegó a superar la temperatura inicial del teléfono en 18 grados, pasó de 26 a 44 grados. Esto se traduce en un mayor gasto de batería, pasando del 100% al 91% al realizar el test AnTuTu en el Samsung con una pantalla más pequeña que el Mi 13. Aunque por contra el S24 tiene una batería de 4000 mAh frente a la del Mi 13 que es de 4500, por lo que es normal que el porcentaje de gasto sea más elevado en el S24. No quiero despertar a los haters de Samsung porque realmente tiene detalles que me han gustado, la pantalla me parece excelente, el fallo está en la versión europea que monta un procesador Exynos muy inferior a la versión que puedes comprar por ejemplo en México, donde venden el S24 con el procesador Snapdragon 8 generación 3.
Así que si piensas comprarlo para jugar, el procesador Snapdragon con GPU Adreno no solamente es más potente, es que tiene más compatibilidad con juegos, y no hablemos de juegos emulados de otras plataformas donde la compatibilidad de los procesadores Qualcomm es mucho mayor. Me despido hasta el próximo vídeo.